Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Parchemos con Ante Todo Colombia. Hoy nos encontramos con Juan Baena, concejal de Bogotá por el partido Bogotá para la Gente. Juan, ¿cómo está? Muchísimas gracias por atender la invitación. Hola Luis y a todos nuestros amigos de Ante Todo Colombia, pues muy contento aquí trayéndolos a la casa. Bueno, muchas gracias, Juan. ¿Cómo va esa cuarentena? ¿Sí la ha aprovechado? Y no, güey, madre, no hemos parado de trabajar, de verdad el trabajo ha sido bastante arduo. El consejo, pues yo creo que ha dado ejemplo frente a otras corporaciones colegiadas de cómo seguir comprometidos con el control político. Y bueno, sí, con muchos proyectos, muchas cosas, me da risa porque muchos decíamos qué rico trabajar en casa y ahora decimos es que rico volver a trabajar en nuestros trabajos, pero bueno, ahí vamos, está bien, hay que adaptarse. Así es, así es. Y es que el Consejo de Bogotá fue, no sé si el primer cuerpo colegiado que comenzó a sesionar digitalmente casi que al instante de la cuarentena. Yo sí creería que, pues, o sea, no tengo el dato, entonces podría estar pecando, pero estaría muy seguro de que fuimos los primeros. Bueno, ¿y qué tal sesionar por el computador? ¿No es difícil ponerse de acuerdo? Es muy difícil, sobre todo hay retos tecnológicos muy grandes. Yo le hago o le confieso, es chistoso, por ejemplo, solo el llamado a lista es un gallo, es un problema, porque a veces hay concejales que no cierran el micrófono, entonces hundir para cerrar el micrófono, salen eh, chascarrillos por ahí que uno pues se le prendió o sin querer no lo apagó y comienza a hablar por teléfono con alguna otra persona. En fin, son bastantes los retos, pero no, está bueno, ha estado bueno. ¿Y se están conectando los 45? Los 45, las sesiones las pueden seguir en YouTube o en Facebook Live y ahí hemos estado bastante juiciosos. Es que es otra cosa, es otro mundo al que debemos acostumbrarnos, obviamente, pero claro, entonces nuestras sesiones, hemos tenido sesiones que arrancan a las 9 de la mañana y terminan a las 5 de la tarde. Eso también sucedía en el recinto, pero además porque hemos estado muy juiciosos y hemos tenido un afán de hacer control político muy debido y también de sacar los proyectos de acuerdo. Pero como cuando usted está en casa, pues porque está en el recinto y nosotros pedimos algo de comida y nos apoyan los equipos de la unidad de apoyo normativo, en fin, pero aquí cuando estamos en casa, pues si quieres ir a comer algo, te toca hacerlo y muy seguramente cocinar. Y en mi caso, que yo vivo es con un hermano que estudia en la universidad, él alcanzó a irse a Armenia porque pues mis papás viven en Armenia y porque las universidades las sacaron antes de que todo el país entrara en cuarentena y antes del simulacro de la cuarentena. Sí. Entonces él alcanzó a irse y llegó. Entonces yo estoy aquí, pues, totalmente solo en la casa, trabajando sí muy juicioso y con una conexión constante con mi equipo, pero sí trabajando solo. Bueno, eso está muy bien, Juan. Juan, entremos un poco en materia. Usted tiene un plan para el ICETEX para liberar los pagos. ¿Por qué no nos cuenta un poco acerca de ese proyecto? Pues Luis, más que un plan es una propuesta. Nos hemos eh, puesto a la tarea de estudiar el tema de alivios económicos para la población estudiantil y el ICETEX todavía está cobrando los créditos y los intereses. Entonces, pues es muy concreta la propuesta, se le envió al presidente Duque, me dicen que le llegó a la directora del ICETEX, pero aún no nos ha dado respuesta y consiste en congelar mínimo 6 meses el tema de pagos del ICETEX. ¿Por qué? Esto no es porque ni los estudiantes sean vagos ni no quieran pagar. Han perdido los empleos sus padres, sus familiares, quienes los apoyaban, o hay personas que se graduaron con el ICETEX y perdieron también sus trabajos. Entonces, es un tema de verdad de solidaridad. Suspender 6 meses el pago de este préstamo, porque es un préstamo, el ICETEX es un préstamo, pero además también rebajar sus intereses a unos intereses más cómodos. En este momento están para los estratos 1 y 2 al IPC, y si uno pertenece al estrato 3 no se le baja. Entonces, pues la idea es que baje a mucho menos del
del IPC. Además, teniendo en cuenta que la población que más accede a los créditos del ICETEX es el estrato 3 y el estrato 3 no está incluido dentro de las gabelas o esas, sí, esas condiciones favorables que dio el gobierno hacia el ICETEX. Entonces, la idea es ampliarlo a que sea todo el que haya pedido crédito en el ICETEX, además que probablemente lo hay. De pronto hay un estrato 4 y 5 que pidieron préstamos al ICETEX, pero la verdad es que no es el cúmulo grande. Entonces, incluyámoslos a todos, porque el estrato 3 sí es la mayor población y no está siendo incluida. Y además, alargarlo en los 6 meses. Esa es una de las cosas, pues, hemos emprendido, pero a raíz de eso, por ejemplo, también nos buscaron unos líderes de Colfuturo. Colfuturo es impresionante en lo que están. Hay muchas personas beneficiarias de Colfuturo, pero vea, le cuento, Luis, estas personas que antes o que ya viajaron y que llegaron, les prestaron el dinero a la tasa del dólar y el dólar está por alrededor de los 4.000 pesos, o sea que el golpe para ellos es fuertísimo. Con ellos también estamos trabajando y estamos mirando qué estrategias sacamos. En fin, obviamente este tema de la pandemia es una cosa que le pega a todo el mundo, que no conoce estratos, que no conoce comodidades económicas y que en ese sentido pues hay que apoyar a los estratos bajos como a los altos, a todo el mundo. Así es, Juan, y es que es muy razonable la propuesta del ICETEX. Tengo un caso cercano de una persona que trabaja en el sector turismo, pierde su Sí. empleo y ahorita su preocupación, no tiene mayor responsabilidad, toda su preocupación es que tiene que pagar la deuda que tiene con el ICETEX y no tiene cómo. Luis, pues pues esto no lo hago por el interés personal, pero mis dos hermanos, uno tuvo la oportunidad de graduarse gracias al ICETEX y el otro, el menor, está estudiando con un crédito del ICETEX. Por eso digo que es un tema de una población para todo el mundo y sí, se ve muchas veces los hogares en una situación muy difícil por cuenta del pago del ICETEX. Entonces, bueno, hay que darle la mano a ese grupo poblacional. Así es, Juan, y también lo de Colfuturo se me hace bastante importante, porque una tasa de 4.000 y pico, pues queda imposible de pagar, queda muy difícil Claro, de pagar. imagínense, fueron personas que viajaron al exterior hace un año, entonces tenían un crédito, digamos, y estos son los créditos de Colfuturo, de $35.000, de $55.000, porque Colfuturo lo que hacía era que usted estudiara en las mejores universidades del mundo, o sea que los fees, los cobros de esa universidad eran bien altos. Hay personas que están debiendo $70.000 que cuando o cuando viajaron, ¿cierto?, al exterior, el dólar estaba en 2.800 pesos, por debajo de los 3.000 y hoy está en 4.000. O sea que el golpe es fuertísimo para ellos. Totalmente de acuerdo, concejal. Bueno, concejal, pasando a otro tema, usted ha sido muy enfático en hablar positivamente, no hablar con pesimismo. ¿Usted qué consejo le daría a todas esas personas que hoy ven el futuro un poco negro? Uy, bueno, ese es un gran tema. Lo que pasa es que en este momento, Luis, nosotros estamos bombardeados todo el tiempo, constantemente, de noticias negativas, ¿no? Estamos pendientes, por ejemplo, de un conteo de muertos y de enfermos. Eso es muy duro. Y eso le pega a la salud mental, obviamente, de todos los colombianos y de la población mundial. Entonces, pues lo que nosotros quisimos proponerle a la ciudadanía, y es para que se sumen, no es una iniciativa que quiera liderar yo únicamente, al contrario, es una herramienta para la ciudadanía. Y entonces en Twitter, antes de acostarnos, lanzamos una estrategia que se llama Compartamos lo Bueno y nos acostamos compartiendo buenas noticias, noticias inspiradoras, conmovedoras respecto de cosas que pasan en el mundo, no necesariamente enmarcados dentro de la pandemia, pero también en su mayor cúmulo es respecto de cosas de la pandemia, pero ver las cosas de manera positiva, acostarnos por lo menos descongestionándonos de tanta noticia pues negativa que hay. Y hay miles, hay miles. El otro día compartí una noticia de Archie. Archie es un niño en Inglaterra que sufre de cáncer y superó el COVID. Eh, bueno, y así, de ese tipo compartimos noticias,
quién hace donaciones, cómo se superan las cosas, pero también queremos compartir humor, cosas bonitas. Hemos visto cómo debido a que todos estamos confinados en casa y de que buena parte del factor productivo mundial de las industrias ha parado, pues ha mejorado mucho el tema del ambiente y la polución. Y para ponerle un ejemplo que a mí me parece hermoso, cómo se veía el nevado del Tolima, no sé si vio esa Sí, foto, sí, sí, sí. desde Bogotá, era muy bonito y es por cuenta de cómo se ha despejado nuestro aire. Entonces, pues esa es otra de las iniciativas que hemos arrancado, pero hemos hecho de todo. Pertenecemos a la comisión accidental del COVID de seguimiento. En esa pertenecen 14 concejales. Tenemos otra estrategia que se llama Nuestro Equipo en Casa y mostramos cómo trabajamos desde casa. Hemos hecho debates de control político. En fin, de verdad, no hemos parado de trabajar. Hoy, para ponerle un ejemplo de solo hoy, arranqué a las 9 de la mañana, comisión de gobierno se levantó a las 2:30, a las 4 tuve la comisión accidental de COVID, se levantó a las 7 y ahora estoy con ustedes. Todo el día. Y tiene Todo también el a día. los de su equipo trabajando. Y así los tenemos, estamos todos trabajando. Bueno, concejal, cuéntenos un poco acerca de la Comisión Accidental del COVID-19. ¿Qué han hecho? ¿Qué proyectos de acuerdo han logrado? Bueno, ahí no es tanto de proyectos de acuerdo, sino más de hacer control político Ok, frente a toda la pandemia y a la crisis. Estamos trabajando de manera muy ardua. Desde que fue conformada, nos hemos reunido prácticamente todos los días eh, a revisar todos los aspectos que reúnen o que abarca la pandemia. Entonces citamos al IPES, lo hemos citado ya 2 veces, hemos citado 2 veces a la Secretaría de Desarrollo Económico, hemos citado también 2 veces a la Secretaría de Integración. Hoy, por ejemplo, tuvimos citado al secretario de Gobierno, mañana tenemos al secretario de Hacienda, este sábado tenemos a la secretaria de Integración nuevamente. ¿Por qué tantas veces hemos citado a esas personas? Bueno, pues porque la coyuntura lo pide así. En este momento tenemos en Bogotá unos problemas de reparto de auxilios, de alimenticios, auxilios en dinero, auxilios alimenticios y de bonos complicada. Hay personas que están saliendo a las calles, que están manifestándose, que no les llega la comida y por eso entonces tenemos un trabajo tan arduo que estamos pues liderando precisamente en el marco de esa comisión. bueno, pero concejal, yo creo que ahí lo bueno es que se está haciendo un efectivo control político. Y ahora que hablamos de control político, me gustaría preguntarle, ¿cómo ve usted la comunicación entre ciudadanía y autoridades locales en Bogotá? Ahí sí estoy muy preocupado, muy, muy preocupado, porque Luis, yo creo que no, a ver, yo creo que la alcaldesa lo ha hecho bien eh, en términos generales. Lo cierto es que nadie estaba preparado para una crisis de esta, una emergencia de esta, y los problemas que tenemos en Bogotá no son achacables a esta administración, sino a todo un pasado que que ha derivado, ¿cierto?, en una desigualdad social muy fuerte, en un tejido social que estaba golpeado desde mucho antes, ¿no? Entonces, digamos que esto no es responsabilidad de ellos. Pues lo que sí es responsabilidad de ellos es, porque además Claudia López salió a decir que nadie se iba a acostar sin hambre, que se iban a pagar los servicios públicos y eso genera unas expectativas en las personas muy complicadas. La informalidad de este país y sobre todo esta ciudad supera el 40% de la población. Y si estamos en una ciudad de 7 a 7 millones y medio de habitantes, cuando hablamos que supera el 40% de la población, pues estamos hablando no de 500.000 familias, sino en realidad prácticamente la mitad de esa población. O sea, 3 millones y medio de personas hay que buscarle el tema de seguridad alimentaria. Entonces, digamos que ahí están esos grandes retos.
¿Qué le hemos pedido siempre a la alcaldesa? Que hayan canales de comunicación muy claros, porque los tiene que haber y yo creo que ahí sí ha pecado bastante la administración. Yo creo que las personas, porque me escriben que tienen hambre, no saben a dónde ir. Los empresarios que se les están quebrando sus negocios no saben a dónde ir. Quienes necesitan protección porque trabajan en una entidad del distrito no están del todo teniendo las medidas de protección y de bioseguridad que deberían tener. Así que lo hemos pedido de manera reiterativa y es que, por un lado, hayan canales directos, claros, ¿cierto? Bien definidos de comunicación, pues con precisamente los ciudadanos. Pero además una cosa que para mí es muy importante y yo no sé por qué siento que lo ven como una debilidad, pero no es una debilidad y es un problema de datos abiertos muy grande, Luis. No Sí. hay datos abiertos. Deberíamos saber cuántos enfermos hay cada día, en dónde, en qué localidades, en qué hospitales se están tratando y así con todas las medidas de emergencia que estamos tomando. ¿Cuántos elementos de bioseguridad se compraron? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuáles son? ¿A qué costo? Eh, ¿Dónde se entregaron los mercados? ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿A qué costo? ¿En qué localidades? ¿Por qué? Porque eso le permite a la ciudadanía decir si están haciendo el trabajo o no están haciendo el trabajo, alzar la mano y mira, esta localidad no hemos recibido ayudas. Que podría servir más o menos como una rendición de cuentas en últimas. Claro, y que sea diaria o que sea semanal. La idea no es ponerle palos a la rueda, Claro. todo lo contrario, porque si los concejales vemos que la capacidad, las necesidades están desbordando la capacidad administrativa, pues entonces ponemos alarmas y decimos de manera unánime, hey gobierno, necesitamos más plata. O hey pilas, hagamos traslados presupuestales. Pero como no tenemos esa información y como la ciudadanía tampoco sabe a dónde ir, pues yo creo que está generando unos encontrones y unos choques complicados con respecto a la pandemia. Así que yo creo que a nivel comunicacional sí deberíamos mejorar. Y ahora que usted dice justamente lo de las altas expectativas, pues ayer lamentablemente desencadenaron en protestas en donde tuvo que intervenir incluso la fuerza pública. Sí. Pues Luis, yo con respecto a eso, yo le quiero decir, pues hablo de las altas expectativas, pero la gente además no está saliendo solo por las altas expectativas, está saliendo porque tiene hambre. Sí, Yo hoy he señalado de manera muy desafortunada, considero que fue la interlocución de hoy de Claudia López al señalar que prácticamente los culpables de las revueltas son los ediles y los concejales. A mí me da mucha tristeza eso porque yo creo que este es un momento en el que todos debemos juntarnos, ¿cierto? Para estar caminando, buscando el mismo norte, buscando el mismo faro y me preocupa mucho que la alcaldesa intente polarizar el ambiente político, ¿cierto? Echándole un manto de duda hacia el consejo, hacia los ediles, pero sin nombres. Y a mí me duele mucho porque finalmente, pues el consejo es la corporación a la que pertenezco y le tengo obviamente, pues llevo apenas 4 meses allí, pero le tengo un cariño grande. Eh, Creo que es una institución necesaria. Creo que los cuerpos colegiados, cuando hacen bien su trabajo, eh, le aportan muchísimo a este país. Y por eso me duele que se haya señalado a los concejales como instigadores. Y bueno, la verdad es que nosotros no hemos parado de trabajar. Ese tema me ha dolido. Yo, de hecho, eh, hice también, lancé unos trinos bastante, digamos que fuertes, alrededor de pedirle al Congreso en general, a la Cámara de Representantes y al Senado a que trabajen, porque los necesitamos ahora más que nunca, necesitamos a los senadores y a los representantes para que hagan control político. totalmente de acuerdo, Juan, y lo que usted dice, el Consejo ha sido la corporación más disciplinada, yo creo, en estos momentos, que ha trabajado juiciosamente y no políticamente, en donde se nota además un cambio generacional, pienso yo. Y pues desafortunada conclusión de la alcaldesa. Bueno, Juan, pero pasando a otro tema, quiero que me hable un poco de los habitantes de calle. Son la población más vulnerable
son los más expuestos a contagiarse porque no tienen dónde pasar la cuarentena. ¿Qué propone usted para esta población? Mire, esta es una población no solo de la más vulnerable, sino a la que se le da la espalda, ¿no? Uno casi no habla de ellos. Eh, de hecho, fui tildado en Twitter de populista por salir con esta propuesta, algo que no comparto, que también, pues, además de no compartir, me entristece porque esta es una población a la que hay que ponerle cuidado. Y pues si uno fuera populista, esta es una población que no vota. Pero bueno, ¿qué propongo yo? Lo que pasa es que en Bogotá tenemos más de 10.000 según la Secretaría de Integración y DIPRO. Según datos de ellos, tenemos más de 10.000 personas que están en condición de habitantes de calle. Quiere decir, y usted sabe, la característica de esta población es que muchos son recicladores y deambulan por todo Bogotá. Así que si una de estas personas se contagia, se vuelve un factor de propagación muy grande. Entonces hay dos elementos que hay que cuidar ahí. Uno es la vida de ellos. La vida de ellos es valiosa como la vida de cualquier persona. Y la segunda es controlar la propagación del virus, precisamente cuidándolos a ellos. El alcalde de San Francisco no tuvo, por ejemplo, reacciones y medidas de seguridad precisamente frente a la población habitante de calle. Y San Francisco es una ciudad de los Estados Unidos, o sea que la proporción de habitantes de calle no es tan grande como la bogotana. Y se le infectaron más de 70 personas, habitantes de calle, que fueron obviamente propagando el virus entre ellos, porque ellos se reúnen y tienen obviamente contacto social entre ellos, y llevando el virus por toda la ciudad. Así que es una población a la que hay que ponerle cuidado. Y lo que usted dice, Juan, durante toda la vida, no solo en esta época, le hemos dado la espalda a esa población. Bueno, Así Juan, es. un último mensaje que le quiera mandar a las personas que nos están escuchando. No, pues un mensaje de solidaridad. En este momento todos tenemos un enemigo en común y tenemos que unirnos frente a ese enemigo en común. Ese enemigo no es rojo, no es verde, no es azul, no es amarillo. Es un enemigo de todos esos colores para que enfrentemos. Así que necesitamos, por un lado, pues mucha solidaridad, mucha empatía, mucho positivismo, mucha tranquilidad en casa, no dejarnos llenar de malas noticias. El positivismo no es solamente de soñadores, sino con acciones, ¿no? De emprender acciones para precisamente superar. Finalmente yo dejo ese mensaje. Esto es responsabilidad de todos, no de los gobiernos. Está en nosotros, en nuestro comportamiento, en lo disciplinados que seamos con nuestro distanciamiento social para que en la mejor medida de lo posible, pues no nos contagiemos. Muchas gracias ante todo Colombia y a usted, Luis. Gracias a usted, Juan, por acompañarnos hoy acá en la mesa de Ante Todo Colombia y felicitaciones por esa ardua labor que lleva desde el Consejo de Bogotá. Muchas gracias, un abrazo.